Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Depósitos y Talleres. Episodio 14. Valencia, Fuente de San Luis. Imagen de portada. La locomotora prototipo 314-001 y una 319 americana en el año 1966. Fantástico el depósito y los talleres valencianos. Sigue el reportaje hasta el final y disfruta de la enorme variedad de este depósito. ¡Vamos, que nos vamos! Valencia Fuente de San Luis fue y sigue siendo uno de los depósitos más importantes de Renfe. Y una de las locomotoras más importantes fue la mítica serie 333. Aquí vemos a la unidad 034 en Valencia Fuente de San Luis, el 6 de julio del año 1982. Decoración original y además con la rotulación original, la tipografía de Renfe de la década de los 70. Fantástica imagen. La serie 333 fue, junto con la serie 319, la serie diésel más importante que estuvo en la zona de Valencia. Aquí vemos de nuevo otra fantástica 3000, una Rambo como la llaman muchos aficionados, y a mano derecha se puede ver de refilón un mítico ferrobús. Imagen del mes de septiembre del año 1986. Todavía muchas 333 no habían recibido la mítica galleta en el testero. Fuente de San Luis no solamente era depósito, era también un taller de los más importantes de toda España para grandes reparaciones. La serie 333 estuvo mucho tiempo en tierras valencianas y con el tiempo fueron cambiando de decoración. Fantástica imagen de la década de los 90 o 2000, también podría ser la imagen, con la decoración amarillo y gris de la antigua unidad de negocio de tracción de Renfe. Locomotora 333-091. La fecha exacta 19 del 9 del 2007, para ser exactos. Además, una locomotora que ya pertenecía en esa época a Renfe Mercancías. Les quedaba ya poco a las 3000 de caja original, ya que buena parte de ellas iban siendo convertidas en primas. Fue a partir del año 2001-2002 cuando empezó esta masiva transformación. Solo algunas 333 destinadas al tráfico de viajeros recibieron la nueva decoración de Renfe Operadora, las 333, 106 y 107. Nos vamos a la década de los 90, donde podemos ver una 333-005 dando tracción al tren estrella Mar Menor, imagen de Valencia Nord o de Valencia Término, también se puede decir, en el año 1998, cuando las 3000 en la primera mitad de la década de los 90 daban tracción. Todavía trenes de viajeros con coches convencionales. Podemos ver también, a mano derecha, un automotor, un Intercity eléctrico de la serie 448. La serie 333 recibía mantenimiento en Fuente de San Luis, pero también grandes reparaciones. Aquí vemos el interior de una de las naves del mítico depósito valenciano. Locomotora 333-039 de Renfe, imagen de septiembre de 1986. La serie 333 tenía un gran radio de acción. Se las podía ver en muchos sitios de España, como Aragón, Cataluña, la zona de Alicante, la zona de Almería y también la zona de Castilla-La Mancha. Su radio de acción era muy amplio. Las más de 90 unidades de la serie formaban parte de la principal tracción diésel no solamente en la zona de Valencia, también en toda España. Eran las locomotoras de Renfe más importantes en tracción diésel.
Y nos vamos al 15 de abril de 1976, donde podemos ver a una flamante 319-050 original al lado de varios tractores de maniobras. La dotación del depósito de Valencia fue extraordinaria. Primero en tracción diésel y más adelante también con tracción eléctrica. La serie 319 operaba en buena parte de la España del este peninsular, pero también se las podía ver, sobre todo, y más a menudo, en el antiguo central de Aragón, en toda la línea de Valencia, Sagunto, hasta Zaragoza, pasando por Teruel. Valencia Fuente de San Luis tuvo inquilinos ilustres. Aquí vemos a la locomotora prototipo 314-001, que fue la única locomotora de su serie y estuvo prácticamente toda su vida útil en Valencia, en el depósito de Valencia. Fantástica imagen de la década de los 70. Aunque esta locomotora se quedó solamente en una unidad, fue realmente el prototipo de la serie 319, tanto de la caja monocabina como de las de la caja bicabina, que fueron la mayoría de la serie. Una locomotora que fue muy importante para el desarrollo de lo que fue la serie 319, la serie 1900 en sus comienzos. Y aquí precisamente podemos ver a una antigua 1900 monocabina con caja americana. Locomotora 319-066, ya con numeración UIC, el 15 de abril de 1976. Solo 10 unidades que fueron importadas de Estados Unidos de la serie 319 tuvieron esta caja de diseño americano y monocabina. Más adelante, en próximas imágenes, podremos ver la evolución que tuvo la serie 319, ya que fue una serie que fue transformada y remodelada con el tiempo. Valencia Fuente de San Luis era un complejo ferroviario de primer orden. No solamente había un taller y un depósito, también había clasificación y también había un montón de instalaciones. Aunque en este reportaje nos vamos a centrar más en el material motor, ya que hubo mucho, diverso y del bueno. Las valencianas son de Valencia. Detrás de esta perogrullada está el mote de esta locomotora. A estas locomotoras se les llamó valencianas desde el principio. Las locomotoras Eurofima, locomotora de la serie 307-001 de Rance, fotografiada en Valencia Fuente de San Luis, en la década de los 70. Estas locomotoras estuvieron prácticamente toda su vida útil en Valencia, de ahí que se les llamara valencianas por los ferroviarios. Aparte que fue una serie que no fue demasiado larga. Los últimos años los pasaron en Asturias, ya que fue trasladada la serie para realizar maniobras en la zona de Oviedo. Pero prácticamente toda su vida útil estuvieron en Valencia. Formaba parte del paisaje de locomotoras valenciano. Y de una locomotora mixta, porque las 307 realizaban maniobras pero también servicios de línea, a otra que también fue mixta. Uno de los tractores 303 en sus últimos años de vida útil. La serie 303, estos tractores, que en un principio fueron de maniobras, también realizaban servicios de línea, sobre todo en líneas donde el peso por eje, la resistencia del carril y de los puentes y de la infraestructura, pues era bastante frágil y había que utilizar este tipo de locomotoras. La serie 319 era muy habitual en el depósito valenciano y con los años evolucionó. Aquí podemos ver a la 319-410, una de las locomotoras de las pocas que se construyeron totalmente nuevas, que no proceden de una reconstrucción. Al lado también de una eléctrica de la serie 250, que era una serie que también estuvo bastante radicada en Valencia. Fue junto con Barcelona el lugar de España donde más 250 se podían ver. Imagen del 9 de agosto del año 2005. Eran los últimos años para las locomotoras de la serie 250, mientras que las 319-400, las apodadas superseries, se les alargó la vida útil
unos años más. Otra imagen de una 319-400, esta vez la 410 de la serie. Unas locomotoras que se utilizaron exclusivamente para trenes de mercancías. También podemos ver justo detrás dos tractores de la serie 310 que también se les podía ver por el depósito valenciano, por este complejo de Valencia, Fuente de San Luis. Uno de los depósitos, talleres y complejos ferroviarios en general donde mayor diversidad de material motor se podía ver. Quizás Valencia, ciudad y provincia, tiene posiblemente la tercera red ferroviaria de España después de Madrid y Barcelona. Aunque el territorio alcófilo por excelencia fueron la zona de Sevilla, Andalucía en general y Orense y Galicia también se podían ver locomotoras Alco en Valencia. Esta recién salida de talleres, de algún tipo de transformación o de revisión R. Locomotora 321-073 de Renfe. Imagen del 29 de octubre de 1995. Es cierto que en la década de los 90 Renfe quiso ampliar la vida útil de la serie 321, pero finalmente estas locomotoras quedaron relegadas a pequeños trenes de trabajo, de obra y de vía y obras y de maquinaria en general. Un taller importante que realizaba transformaciones. Aquí vemos los trabajos sobre una locomotora 308-012, una Yeye, cuando fue transformada para servicios de maniobras fundamentalmente. Imagen de Valencia, Fuente de San Luis, el 3 de junio de 1994. La serie 308, las míticas Yeyes, fueron locomotoras mixtas de línea y de maniobra, pero en los 90 fueron mejoradas, transformadas y pintadas con el color de tracción para maniobras, de servicio exclusivo para maniobras, aunque también realizaron de vez en cuando algún servicio de línea de mercancías. Después de muchos años de la serie 319 en color verde original, en la década de los 90 se produjo la invasión a gran escala de las nuevas 319 que habían sido reformadas o reconstruidas. Aquí vemos a la 319-303 y a otras locomotoras de la serie sin identificar en septiembre de 1991, prácticamente salidas de fábrica de recibir sus respectivas modernizaciones y transformaciones. La subserie 300 se pensó sobre todo para trenes de viajeros, aunque realmente con el tiempo se utilizaron más para trenes de mercancías. Aquí las podemos ver en fantástico estado, con recién pintadas, recién salidas de los trabajos de transformación. Durante muchos años el paisaje del taller y depósito valenciano era este, la invasión de 319 que se extendió a lo largo del tiempo. Concentración de locomotoras de la serie 319. En primer término podemos ver a la 319-218 retales, solo 20 locomotoras de esta serie recibieron esta peculiar caja y la imagen es del 9 de agosto del año 2005. Fue prácticamente el cenit, el apogeo de esta serie de locomotoras que en esos tiempos, en los años 2000, se utilizaban exclusivamente para trenes de mercancías. Y dentro de la serie 319, las que más destacaron sin lugar a dudas fueron las locomotoras 319.4, la subserie 400. Aquí vemos a la unidad 402 en enero del año 2004. Las superseries, que ya vimos una imagen anterior, fueron las mejores locomotoras de las nuevas 319. Fueron las más potentes y con un sistema de control de tracción y antipatinaje que era bastante revolucionario en la década de los 90. Más adelante las locomotoras Prima tendrían el mismo sistema de tracción, aunque con más potencia, y por eso se adueñaron de los trenes de mercancías más importantes ya en la década de los 2000. Y de la zona exterior nos vamos al interior de las naves
del depósito y también de los talleres centrales de reparaciones que tuvo Valencia. Imagen del año 2000, donde podemos ver una especie de sala de torneado, donde se pueden ver muchos ejes, y también podemos ver al fondo a dos locomotoras de la serie 250 que eran muy habituales en este depósito. Las problemáticas locomotoras de la serie 250, pero que cuando se destinaron a mercancías tuvieron un rendimiento bastante aceptable y al final tuvieron una larga vida útil bastante elevada. Aquí podemos ver el entorno de trabajo de mantenimiento y también para reparaciones. Valencia Fuente de San Luis fue en talleres posiblemente uno de los más grandes de España, quizás el tercero o cuarto más grande en tamaño y en importancia. Un depósito que también era para material remolcado, no solamente para material motor. En imagen, un vagón PMM que durante bastante tiempo fueron del ejército español, pero que luego pasaron a Renfe. También imagen del año 2000. También podemos ver en volandas la caja de un vagón de mercancías de bordes máximos, tipo EALOS. Un taller de lo más extenso, de lo más variado y de lo más curioso. Ya tenéis disponible el primer episodio de monográficos de material remolcado, la serie de Meijo Ferroviario dedicada a los vagones de mercancías y a los coches de viajeros. Una imagen más de cerca de las locomotoras de la serie 250 suspendidas con la caja desmontada, un taller donde se hacían reparaciones bastante sofisticadas, donde había levantes, donde había reconstrucciones, transformaciones y un montón de trabajos de alto nivel. La serie 250 era muy importante en la zona oriental, en la zona nororiental de España, sobre todo en el triángulo entre Valencia, Barcelona y también Zaragoza. Aunque en su época de mercancías, sobre todo en la unidad de negocio de transporte combinado, las 250 valencianas aumentaron su radio de acción. Y también se las pudo ver en su decoración original, aquella fantástica decoración en amarillo y azul. Imagen de la década de los años 80, cuando las locomotoras de la serie 250 en un principio fueron ideadas para trenes de viajeros para ir a grandes velocidades de 160 km por hora. Pero parece ser que a esas marchas de velocidad estas locomotoras no dieron buen resultado. Sin embargo, en mercancías, a marchas de tipo 100 y 80, su rendimiento era bastante mejor y eran menos problemáticas. Aún así, en los años 80 dieron tracción más a trenes de mercancías que de viajeros, porque parece ser que el material convencional y el material talgo no se adaptaron demasiado bien a estas locomotoras. Imagen del 23 de agosto del año 2011. Una de las últimas imágenes de las locomotoras de la serie 250 que por entonces ya se estaban dando de baja. Ya había otro tipo de locomotoras que eran bastante más potentes y que se adaptaban mejor a los trenes largos y pesados que ya empezaron en esa década de los años 2000. Renfe, con el tiempo, se centró únicamente en los trenes largos y de gran tonelaje, para sacar la mayor rentabilidad posible. Lo que pareció un fracaso, la serie 250, al final tuvo una vida útil bastante larga. Y vamos ya en retrospectiva, y nos vamos a tiempos más antiguos. La serie 276 también fue numerosa en Valencia. Locomotora 276 subserie 201. Imagen del 3 de mayo de 1993. Muchas francesas de la serie 276 fueron transformadas y modernizadas para alargar su vida útil. Pero finalmente, estas francesas de la subserie 200 no hicieron demasiados kilómetros. Podemos ver también detrás de la amarilla y gris una antigua locomotora francesa con los colores originales turquesa.
Ya en los 90 estas locomotoras realizaban servicios de mercancías. Los servicios de viajeros hace tiempo que fueron abandonados. En Valencia, Fuente de San Luis, que era una especie de complejo y también un poco una especie de nudo ferroviario donde confluyen talleres, depósitos, estación de clasificación, había ilustres visitas. Aquí tenemos a la 251006 haciendo una maniobra en la estación de Fuente de San Luis. Estas locomotoras solían aprovechar su estancia en la Comunidad Valenciana para dar tracción a trenes de mercancías con salida en Sagunto y también en Silla. No eran las únicas japonesas que se las podía ver por Fuente de San Luis. También las Bitensión, al ampliar su radio de acción en la década de los 90, también se podían ver por tierras valencianas. Locomotora 279002 de Renfe en Valencia, Fuente de San Luis, el 10 de mayo de 1996. No eran muy habituales, pero también se las podía ver, al ampliar su radio de acción desde Miranda de Ebro y surcar las líneas entre Zaragoza, Barcelona y Valencia. Y después de este bloque dedicado a la tracción eléctrica, nos vamos más atrás en el tiempo. Nos vamos al clásico blanco y negro, a la infinita gama de grises. Fantástica imagen. Locomotora 1969 de Renfe, fotografiada en el año 1965. La serie 1900, luego 319, uno de sus primeros depósitos era Valencia Fuente de San Luis y se veían las dos locomotoras con dos tipos de cabina diferentes, tanto las bicabina como las monocabina de caja americana. Esta imagen es de los primeros servicios que realizaron estas locomotoras. No eran las únicas locomotoras con caja americana que se podían ver en tierras valencianas. Antes vimos una de las locomotoras prototipo con ese modelo de cabina, pero también estuvieron algunas locomotoras Alco. Aquí vemos una locomotora de la serie 313, antigua serie 1300 de Renfe, en el año 1970. También las Alco se podían ver por aquí para alguna gran reparación, aunque no era su depósito habitual. En los talleres de gran reparación, lo que luego fueron los TCRs, talleres centrales de reparaciones, se podía ver material procedente de todos los depósitos, estaciones y destinos de toda España. Había una variedad enorme de material. Una locomotora que seguramente procedía de los depósitos de Granada o de Almería y que estaría aquí en Valencia para una gran reparación. También el material autopropulsado marcó una gran época en Valencia. Valencia, Fuente de San Luis, también tenía estación para viajeros, además de tener una enorme clasificación y ser un gran complejo ferroviario. Aquí vemos a un mítico ABJ. Automotor 9316 de Renfe, tren ABJ7 con motor Renault, en mayo de 1971, con numeración UIC. Estos viejos automotores y todos los que venían de las antiguas compañías se renumeraron como serie 590. La antigua serie 9000 de automotores, luego 590, era una serie muy heterogénea, donde había diversas marcas, diversos modelos y diversos tipos de trenes de tipo térmico, automotores diésel en su mayoría. Y en todo gran taller, pues no pueden faltar los míticos Meme, locomotora de maniobras o tractor de la serie 301-030, imagen del 1 de mayo de 1971. Los Memes eran muy habituales en los grandes talleres, para hacer todo tipo de operaciones, para dar tracción, para remolcar locomotoras que estaban averiadas, que no tenían motor en ese determinado momento, o para realizar todo tipo de maniobras de taller. Magnífica imagen del gran Justo Arenillas. Un bloque dedicado a este autor.
Hablar de Valencia no solamente es hablar de las valencianas, de la serie 307, que era un material muy autóctono. También hay que hablar del inicio de los míticos ferrobuses que empezaron en la región valenciana, primero como tren de cercanías y más adelante como un tren de tipo regional. Automotor de la serie 591 de Renfe en mayo de 1971. Una composición de 4 coches que llegó a verlas. Más adelante, en los años posteriores, todos los ferrobuses se transformaron a trenes formados por 2 coches, por un coche motor y otro remolque con cabina. Según fueron electrificándose las líneas en la Comunidad Valenciana y también en toda España, los ferrobuses fueron trasladados de las líneas principales de las grandes ciudades a lugares de la España con menor densidad de población y más rurales, donde hicieron un fantástico servicio público, aunque con sus averías y sus achaques, sobre todo derivados de la sobreexplotación que sufrieron estos trenes. En Fuente de San Luis hubo también algo de vapor, no mucho, pero también lo hubo. Aquí vemos una fantástica locomotora Garrat. Locomotora 462-0403 de Renfe, antigua locomotora que perteneció a la Compañía del Central de Aragón, una de las antiguas compañías ferroviarias. Imagen de mayo de 1971. Las locomotoras de tipo Garrat, las que fueron construidas para Renfe, fueron las últimas locomotoras de vapor construidas en los ferrocarriles españoles. Y como última imagen, homenaje al autor de estas últimas grandes fotografías, al gran Justo Arenillas, uno de los mejores fotógrafos ferroviarios y divulgadores de la afición ferroviaria. Meijo Ferroviario también defiende la antropología, como yo la llamo, la antropología ferroviaria, y quiere recordar y mantener en la memoria a esos grandes hombres que hicieron mucho por nuestra afición. Muchísimas gracias a Justo Arenillas. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.